Listo, chicos. Buenos días. Nuevamente nos estamos encontrando a través de este medio del Zoom para iniciar lo que vendría a ser el curso de geografía. Nuestra quinta semana en el curso, disculpen, de Historia Universal, ¿no? En el curso de Historia Universal. Llamado así, en este caso, el tema, el Segundo Imperio Francés, ¿correcto? El Segundo Imperio Francés, ¿no? Si ustedes bien recuerdan, hace unas cuantas semanas atrás hablamos del famoso imperialismo, ¿no? ¿Qué era el imperialismo? El imperialismo era aquella época en la cual los grandes países de Europa empezaron a colonizar muchos territorios en el mundo, ¿te acuerdas? Sobre todo el poderoso imperio inglés o británico. Ahora, entonces, Inglaterra ocupaba el primer lugar de los grandes imperios a finales del siglo XIX. ¿Por qué? Porque había desarrollado su industria y al tener industria necesitaba de recursos y esos recursos lo va a conseguir en las diferentes colonias que va a ir conquistando. Debajo de Inglaterra había también otro poderoso imperio en Europa que, ¿no?, estaba detrás, ¿no?, que respiraba la espalda al imperio inglés. ¿Y cuál era ese? Justamente Francia. Francia también estaba en la competencia de colonizar territorios en todo el mundo. Y si hablamos de Francia, ¿no?, tenemos que recordar a un personaje épico que nosotros ya hemos tratado el año pasado. Seguro se acordarán, ¿no? El famoso Napoleón Bonaparte. Claro. ¿Te acuerdas que Napoleón Bonaparte construyó un gran imperio después de la Revolución Francesa? Yo me imagino que te acordarás bien claro. Entonces, este personaje, Napoleón Bonaparte, ¿no?, para defender su imperio, tú te recordarás que tuvo que enfrentarse en 8 coaliciones. ¿Te acuerdas? ¿Qué eran las coaliciones? Eran aquellos países enemigos que querían tumbar al famoso Napoleón Bonaparte. Claro, querían tumbarlo porque se convertía en una gran amenaza en toda Europa. Y bueno, y lo lograron, ¿no? Los países aliados en contra de Napoleón lograron tumbar a este gran emperador. ¿Qué pasó después de la caída de Napoleón? ¿No? Napoleón fue capturado y llevado a prisión. ¿Cuál fue su último destino? La isla Santa Elena, ¿correcto? Donde pasó sus últimos años de vida hasta fallecer en el año 1821, ¿correcto? Ahora, ¿y qué sucedió con Francia? Francia se quedó sin rey, sin gobernador, sin emperador, profesor. Claro, fue una época muy desordenada. ¿Por qué? Porque todos extrañaban al gran emperador que los llevó a su máximo esplendor durante principios del siglo XIX. Claro, porque Napoleón convirtió a Francia en un imperio del año 1804 hasta el año 1815, cuando se da la caída. Ahora, entonces Francia se había quedado sin cabeza, se había quedado sin gobernador, sin emperador. ¿Y qué sucedió en Francia? ¿No? Hace un rato te comenté que los países aliados que derrotaron a Napoleón y lo llevaron a prisión hasta su muerte, ellos también maniataron Francia, controlaron Francia. Es decir, que estos países que le ganaron al famoso emperador Napoleón Bonaparte van a introducir a un presidente, a un gobernador, ¿no?, a un rey, a un falso rey. ¿Para qué? Para controlar a todo el pueblo que estaba prácticamente necesitado de un gobernador. Ellos querían, la población de Francia querían que Napoleón regresara, pero eso era ya imposible. Entonces, los países que derrotaron a Napoleón Bonaparte nombraron a un rey, ¿no? Claro, de todas maneras los países iban a estar observando todos los movimientos que iban a suceder una vez que nombraran a ese nuevo rey. Entonces, este nuevo rey justamente va a dar inicio a esta época que se va a hacer llamada el Segundo Imperio Francés. Pero este rey va a durar poco tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo extrañaba a su antiguo emperador, el famoso Napoleón Bonaparte. Fíjense, vamos a iniciar entonces con este preámbulo
muy importante que deberías recordar, y me imagino que sí, ¿ah? Entonces, ¿a qué llamamos el Segundo Imperio francés? Mira, es aquel periodo de gobierno en Francia desde el año 1852 hasta el año 1870, bajo el poder del emperador Napoleón III. ¿Qué cosa? Claro, este personaje llamado Napoleón III vendría a ser el sobrino directo del tal recordado Napoleón Bonaparte. ¿Y cuál era su nombre en sí? Su nombre en sí era Luis Bonaparte, ¿correcto? Ahora, y si es sobrino de Napoleón, entonces su padre era hermano. Y seguro te acordarás. A ver, yo te comento. Su padre de este personaje llamado Luis Bonaparte, era nada más y nada menos que el famoso Pepe Botella. Quizás recordarás cuando Napoleón Bonaparte invadió España, ¿no? Sometió el territorio de España durante su proceso de expansión, dejó a su hermano como gobernador de España. Claro, al tal apodado Pepe Botella, ¿no? José Bonaparte, claro. Su hermano José Bonaparte, apodado Pepe Botella, porque era muy adicto, ¿no?, a la bebida alcohólica. Entonces, este personaje es padre de este nuevo gobernador en Francia, que va a llevar a Francia a su segundo imperio. Claro, primero fue el tío, Napoleón, ahora va a ser el sobrino. Entonces vamos a ir narrando poco a poco cómo va a llegar el sobrino al poder hasta convertir nuevamente a Francia en un gran y poderoso imperio, ¿correcto? Entonces, ten en cuenta ese dato. A ver acá, chicos. Seguimos. Antecedentes. Hace un rato te comenté que los países aliados que ganaron en la última coalición a Napoleón Bonaparte, ¿no?, una vez que derrotaron al gran emperador Napoleón, ¿qué hicieron con Francia los países aliados? Los países aliados lo que hicieron fueron nombrar a un nuevo gobernador, pero el pueblo no estaba de acuerdo. El pueblo estaba descontento. No querían a ese nuevo gobernador. Ellos extrañaban a su antiguo emperador o rey, ¿no? Entonces, es así como el pueblo se va a levantar, ¿no? Se va a levantar en contra del nuevo rey que habían elegido los países aliados. Y a ese levantamiento se le va a llamar la Revolución de 1848, como ves en la proyección. 1848. Estuvieron en contra del nuevo gobierno de Luis Felipe. Así fue llamado el rey que fue nombrado por los países aliados. Estaban en contra de Luis Felipe, no querían, absolutamente, porque el pueblo sabía de que ese personaje estaba siendo manipulado por los países aliados. Así es. Ahora, y el pueblo se levantó y formaron dos grupos para levantarse y sacarlo del poder a este falso rey, Luis Felipe. ¿Y cuáles eran esos dos grupos que se formaron? Fueron los republicanos y los socialistas. Los republicanos más moderados y los socialistas más radicales. Entonces se levantaron y dieron golpe de Estado. Lo sacaron a Luis Felipe, el falso rey, y a partir de ese momento, estos dos grupos van a tomar el poder, los republicanos y los socialistas. Entonces, bajo la representación de los republicanos va a estar el distinguido político Lamartine, el que encontramos a la mano derecha, donde está la flecha del mouse. Este personaje se hace llamar Lamartine. Los republicanos representaban a la clase media. Y por el lado de los socialistas va a estar el distinguido político Louis Blanc. Seguro te acordarás ese nombre cuando hablamos del tema del socialismo. Ahí está, a donde está la flechita del mouse. Louis Blanc, ¿correcto? Entonces, estos dos personajes van a gobernar, van a representar Lamartine a los republicanos y Blanc
a los socialistas. Pero este gobierno va a ser provisional. Digo provisional, ¿por qué? Porque ellos solamente van a gobernar por un poco tiempo hasta restablecer y elegir a un nuevo gobernador. Un nuevo gobernador que el pueblo sí aceptaba. Y así pasamos a la siguiente proyección. Fíjense, ¿qué sucedió? Entonces, como era un gobierno provisional de los republicanos y los socialistas, ellos van a convocar a nuevas elecciones. ¿Para qué? Para dar como dictaminado lo que vendría a ser una nueva constitución. Francia tenía que reconstruirse. Antes de que se produzcan las elecciones, tenía que reconstruirse. ¿Y cuál es la primera normativa para reconstruir un país? Introducir nuevas leyes en la Constitución. Claro. ¿Y cuáles son ellas? El sufragio universal. ¿Qué es el sufragio universal? Es cuando toda la población de Francia va a tener el derecho a votar. Antes solamente votaban la clase alta y la clase media. ¿Correcto? Ahora, clase alta, media y baja. ¿Correcto? Ahora, poder legislativo, ¿no? Ahora, el Estado de Francia va a tener un poder legislativo o también llamado congresal. ¿Correcto? Que también se va a determinar la creación de más leyes. Y sobre todo, el poder ejecutivo, ¿no? Que iba a estar a cargo ya no de un rey, ya no de un emperador, sino a cargo de un presidente. ¿Cuál era el objetivo de estos dos grupos, tanto los republicanos y los socialistas? Era formar una república, ya no un gobierno imperial, como en la época de Napoleón, no. Tampoco formar una monarquía, es decir, tener un rey, tampoco. Era formar una república. ¿Qué es una república? Es un gobierno estable, de equilibrio. Ni monarquía, ni atraso, ni imperio, ¿no? Pero esas eran las intenciones. Vamos a conocer qué sucedió después. Ya, entonces, una vez que se introdujeron esas leyes en la Constitución, ahora sí se va a convocar a elecciones. ¿Y quién va a aparecer en escena? Uno de los candidatos a estas elecciones va a ser Luis Napoleón Bonaparte. Hace un rato te comenté que Luis era el sobrino directo del tal recordado Napoleón, ¿correcto? Entonces Luis participa y por el apellido, ¿no? Por el apellido histórico, el pueblo prácticamente se sintió identificado. Y es así como le da su voto la gran mayoría de la población a este personaje que tenía un antepasado histórico. Y llega al poder, ¿correcto? Llegó al poder convirtiéndose en el presidente de la República Francesa. Entonces, así llegamos a este tercer punto, la Segunda República. Profe, ¿y por qué se le dice la Segunda República? Porque recordarás muy bien que cuando el histórico Napoleón Bonaparte asumió el gobierno, él primero llegó a una etapa de república. Él no llegó directamente o formó directamente un imperio. Él primero gobernó en una república y después dio el salto al imperio. Seguro te acordarás, ¿no? El año pasado hablamos de ese proceso. Porque para llegar a imperio tuvo que dar el famoso golpe de Estado, si bien recordarás el dato muy importante, el famoso 18 Brumario. Así es. Entonces, su sobrino, Luis Bonaparte, fundaría la Segunda República. Si el tío fundó la primera, entonces el sobrino, Luis Bonaparte, fundaría la Segunda República. Y claro, como ya te dije hace un rato, ¿no? Tanto los republicanos como los socialistas, ya, espérense un rato, tanto los republicanos como los socialistas querían, ¿no? Que esta etapa sea una república, ¿no? Hace un rato te lo comenté, querían que sea una república tanto, ¿no? Los socialistas y los republicanos moderados. Ya, entonces, mira, el sobrino llegó a ser gobernador, presidente, ¿no? Porque tenía el apellido, la historia a su favor.
Ahora, entonces, una vez que fue presidente, este personaje va a gobernar en función a qué? Va a gobernar teniendo la filosofía, las ideas de su tal recordado y querido tío. Te comenté en un principio de la clase que Napoleón Bonaparte, el histórico emperador, cuando fue derrotado, ¿hacia dónde fue llevado? Hacia la prisión de Santa Elena, donde pasó sus últimos años de vida. ¿Desde qué año? Desde el año 1815 hasta el año 1821. Ahora, ¿y qué hizo durante esos años el emperador histórico? En prisión escribió una obra que se llama Memorias. Y en esa obra, ¿no?, justamente habla de todo su proceso como gobernador en Francia, de sus grandes hazañas y cuál vendría a ser la filosofía de su éxito durante todo ese largo tiempo. Y esa obra fue justamente la que su sobrino se informó, ¿no?, y va a extraer 4 ideas muy importantes de la obra que escribió su tío, en las cuales señala la democracia, el nacionalismo, o sea, el amor a la patria, la religión, ¿no?, el culto y sobre todo la paz, ¿no?, principalmente la estabilidad social, que es la paz, ¿correcto? Fuera de guerras, fuera de conflictos externos e internos. Ahí está. Entonces, esos 4 principios van a ser extraídos por Luis, ¿no?, de la obra que dejó su tío. Ahora, pero él también va a agregar 4 ideas muy importantes, ¿correcto? ¿Y cuáles son esos 4 principios que él va a agregar adicionalmente dentro de su gobierno? El primero, el Tratado de Viena. ¿Qué es el Tratado de Viena? El Tratado de Viena vendría a ser, ¿no?, te acordarás muy bien que cuando los países aliados le ganaron al histórico Napoleón, ellos llamaron a una reunión en la cual determinaron qué iban a hacer con Francia. Claro, ahí se eligió al nuevo rey, pues, del cual ya hemos hablado, el cual no, el pueblo no lo quería, tanto así que lo sacaron. Claro, ¿y qué más se determinó en esa reunión de los países aliados que le ganaron al histórico emperador Napoleón? También se determinó de que Francia iba a estar siendo observada. ¿Por qué? Porque los países ya no querían que se vuelva a repetir o que aparezca otro Napoleón. Pero eso era imposible. ¿Por qué? Porque el sobrino ya está a muy poco de llegar a imitar lo que hizo su tío. Entonces, ¿qué es lo que hizo el sobrino, Luis Bonaparte? Se alejó, rompió con los países aliados. Por eso dice acá, destrucción del Tratado de Viena. También va a ejecutar una eficiente administración en su país. También va a establecer reformas sociales. ¿Qué tipo de reformas sociales? O sea, el apoyo a la clase alta, media y baja, para ganarse la popularidad, para ganarse el cariño, el afecto de toda la población y sobre todo la aceptación, y que lo consideraran al igual que su histórico tío, el tal recordado Napoleón. Ahora, entonces, a partir de eso, también se fomentó el renacimiento de la gloria de Francia, porque ¿cuáles eran las intenciones del sobrino? Las intenciones eran nuevamente llegar o llevar a Francia a la categoría de imperio. Si en su momento su tío lo logró, ¿por qué él no lo lograría? Entonces, el objetivo de este personaje llamado Luis fue, ¿no?, apoyar, como dice acá, realizó una calculada política, apoyó a la clase alta y a la clase baja, ¿no? Entonces, y también, sobre todo, consolidó el ejército, que era pieza clave para la defensa de su país, y tenía las intenciones de nuevamente expandir el territorio de Francia, como lo hizo su histórico tío.
Ahí está. Y mira, se vuelve a repetir la historia. Te comenté hace algunos minutos atrás, ¿no? Cuando Napoleón, el histórico Napoleón Bonaparte, gobernó primero una república y después dio el famoso golpe de Estado llamado el 18 Brumario. Me preguntó Sebastián Raza por qué se dice 18 Brumario, ¿no? Se le dice 18 Brumario porque en aquellos tiempos, durante la Revolución Francesa, se cambió el calendario. Eso te lo dije el año pasado e hice la aclaración. Se le dice 18 Brumario porque se cambió el calendario. Antes, los franceses seguían el calendario que todos utilizamos. Pero cuando estalló la Revolución Francesa, en el año 1789, a partir de ese año, es como si hubiese nacido Francia, nuevamente, el año cero. Y desde ahí, ¿no?, hacia adelante, se iba a tomar, ¿no?, el año 1, el año 2 y así sucesivamente. También se cambiaron, ¿te acuerdas que te comenté el año pasado? Se cambiaron los meses. Ya no se iba a decir enero, febrero o marzo, sino de acuerdo a la temporada de los climas. Y en aquellos tiempos, en la época de invierno, se le decía bruma, ¿no? Entonces el mes se iba a llamar brumario, ¿correcto? Entonces de ahí viene, ¿no? 18 brumario, ¿correcto? De ahí viene el famoso 18 brumario. ¿Y por qué? ¿Y por qué 18? Claro, fue el día, pues, ¿no? El 18 del mes de noviembre. Pero ellos no utilizaban el nombre noviembre, sino de acuerdo a la condición del clima. Bruma, brumario, ¿correcto? Ya, entonces, miren chicos, es justamente, ¿no?, que recordamos al histórico Napoleón. Y lo mismo que hizo en su momento Napoleón, ahora lo va a hacer su sobrino, ¿no? Él gobernó la Segunda República y ahora le va a dar el golpe de Estado. Él no quería simplemente un gobierno de república, él quería más, al igual que su tío. Quería llevar a Francia nuevamente a la categoría de imperio, a costa de todo, a costa de que se ganara el enfrentamiento con otros países, como lo hizo su tío. Entonces, él va a dar el golpe de Estado a la República, el 2 de diciembre de 1851. Ahora, ¿qué hizo? Disolvió el Congreso, cerró el Congreso, porque a partir de esa época ya no iba a ser necesario el Congreso, porque él quería llegar a ser emperador igual que su tío. Ya no era necesario un Congreso, porque una vez que asume como emperador, él toma todas las decisiones. Va a convocar a elecciones. Eso también es algo muy importante. Es lo único que marca la diferencia con su tío. ¿Cuál es esa diferencia? Que él sí llamó a elecciones. ¿Para qué? Para que la decisión que él esté tomando del golpe de Estado sea aprobada por la mayoría. Y fue aprobada por la mayoría. No, el 98% de la población estuvo a favor y el 2% estuvo en contra. O sea, solamente un pequeño porcentaje no estaba a favor del golpe de Estado que estaba dando Luis Bonaparte. Entonces, el 98% era la mayoría y la gran cantidad. ¿Y por qué le dieron el visto bueno? Porque, ¿te acuerdas que Luis apoyó a la clase alta, media y baja? Entonces se ganó el cariño al igual que el tío, pues. Entonces, de esta forma, apoyaron la decisión de Luis. Y mira, y así llegamos al segundo imperio francés, llamado así. ¿Por qué segundo? Porque su tío, el histórico, formó el primer imperio y él va a imitar lo mismo. Ahora, y él ya no se iba a llamar Luis, se iba a llamar Napoleón III, ¿correcto? En memoria y en homenaje a su tío, emperador Napoleón III. Y profesor, y Napoleón II fue el hijo del histórico Napoleón, pero que vivió muy pocos años porque fue asesinado. Así es. Quiso llegar al poder su hijo del histórico Napoleón, pero solamente duraría unos cuantos años. Entonces él se bautizó
el sobrino se bautizó como Napoleón III. Ahora, Napoleón III va a tomar las siguientes medidas. Ya no es Luis, ahora se bautizó como Napoleón III. Entonces va a tomar las siguientes medidas. Restablecer el absolutismo. ¿Qué quiere decir restablecer el absolutismo? Es decir, que él iba a ser el único amo y señor de Francia. Ya no iba a haber otra persona por encima de él o otra institución que lo vigilara. No, él iba a ser amo y señor de Francia. Orden interior. ¿Qué quiere decir eso? Que iba a mantener la estabilidad social dentro de su nación. A pesar de que existía el 2% que estaba en su contra, él iba a remediar y sobre todo a eliminar a ese grupo que estaba en su contra o grupo contrario. Ahora, prosperidad material. En su época de este personaje se va a fomentar las grandes revoluciones industriales. Por eso a esta época también se le conoce como el imperio industrial de Napoleón III. Escúchalo bien, el imperio industrial de Napoleón III. O sea, todo estaba a su favor de este personaje. Y la última medida, que es la más importante, ¿cuáles eran las miras o los objetivos de este emperador? Era expandir su territorio al igual que lo hizo su tío. Listo. Mira acá. Acá tenemos, mira, lo que hemos dicho hace un ratito nomás en la anterior diapositiva. Restablecimiento del absolutismo. Es decir, que él iba a ser el único amo y señor. A través de la ley Mordaza. ¿Qué es la ley Mordaza? Es decir, perseguir a sus opositores. Sobre todo aquellos medios de periódicos en aquellos tiempos que lo golpeaban a Napoleón III, ¿no? Lo apuñalaban, hablaban mal de él. Pero él, ¿qué hizo? Cerró aquellas empresas de comunicación, ¿no? Sobre todo aquellas empresas de periódicos. La ley vitalicia. ¿Qué quiere decir ley vitalicia? Ley vitalicia, escúchalo bien, quiere decir que él, una vez que fallecido, iba a ser heredado su poder por sus hijos. Así es. Ahora, también habíamos dicho que restableció el orden interior, ¿correcto? ¿Por qué? Porque al 2%, ese 2% que estuvo en contra, empezó a perseguirlo hasta eliminarlos. Y, claro, a través de la Ley de Seguridad General. Esa fue una decisión drástica de este personaje llamado Napoleón III. Ahora, tenemos también, ¿no?, la prosperidad material. También te dije, da la casualidad que durante su época, ya en Francia, se estaba desarrollando lo que es la industria, ¿no? El desarrollo de las grandes fábricas, ¿no? Las revoluciones industriales, ¿correcto? Ahí tenemos, ¿no? Prosperidad material a través del maquinismo, obras públicas, el desarrollo de la burguesía, es decir, de la industria. Ahora, y el cuarto punto elemental que habíamos dicho es acerca de la expansión, ¿no? Al igual que su tío, él también tenía la mira de llevar a Francia a su máxima expansión. Y tuvo que enfrentarse nuevamente a los aliados. ¿Te acuerdas? Al mismo grupo que se enfrentó su tío en su momento, ¿no? Entonces se enfrentó a los aliados, a los históricos aliados. Primero se va a enfrentar contra los ingleses en la guerra de Crimea. ¿Dónde queda Crimea, profe? En el territorio que hoy en día es, ¿no?, el sector de Austria. Es aquí donde se desarrolla este enfrentamiento. ¿Dónde lo gana? Napoleón III. ¿Correcto? Su primera victoria. El segundo enfrentamiento va a ser con otro aliado, con los austriacos, ¿no? También un histórico enemigo, que también fue gran enemigo de su tío, en la famosa guerra de Cerdeña. ¿Dónde queda Cerdeña? Es una isla de Italia. Y la victoria también lo obtuvo Napoleón III, ¿correcto? Entonces, fue logrando su objetivo hasta que se encontró con un gran enemigo, un enemigo de peso, ¿correcto?
y ese sería Alemania, que para aquellos tiempos era llamado Prusia, ¿no? ¿Te acuerdas? Yo te dije eso bien claro. Y recordarás quién fue el país que le ganó al histórico tío Napoleón. ¿Te acuerdas? Fue justamente Alemania también, ¿no? En la octava coalición, te acordarás. ¿Y cómo se llama esa batalla en la cual fue derrotado su tío, el histórico Napoleón? La famosa batalla de Waterloo, ¿correcto? Ahora, la guerra en la cual va a perder este personaje llamado Napoleón III va a ser llamada la Guerra Franco-Prusiana. La Guerra Franco-Prusiana, ¿correcto? Entonces, es aquí donde va a perder definitivamente Francia y Napoleón III. Los alemanes tenían mayor capacidad de armas, ya habían desarrollado mejor su industria para esta época, a diferencia de los franceses, y tenían grandes generales. ¿Cuál fue el general más importante de los alemanes que lograron esta gran victoria contra los franceses de Napoleón III? Ese general se hace llamar Otto von Bismarck, el general conocido como el canciller de hierro. Era muy temido y respetado no solamente en Alemania, sino también por muchos países. Y ese mismo personaje llamado Otto, escucha bien, Otto von Bismarck, también participó en la Primera Guerra Mundial defendiendo los intereses de Alemania. Claro, era muy temido este épico personaje que le ganó a Napoleón III. Entonces, así se produce poco a poco la caída de Napoleón III y de Francia, ¿no? Fíjate, pero no fue una caída rápida. Todavía mantuvo su poder, ¿no? Mantuvo su poder hasta finales del siglo XIX, claro. E inclusive, ¿no? Todavía para la Primera Guerra Mundial va a querer cobrar venganza. Francia va a querer cobrar venganza contra los alemanes, justamente porque no se van a olvidar de esta guerra, ¿no? Todavía el odio y el resentimiento va a estar hasta la Primera Guerra Mundial. Por eso Francia y Alemania en la Primera Guerra Mundial participan en diferentes grupos, pues. Y la pregunta sería, ¿por qué? Bueno, disculpen, ¿qué es lo que perdió Francia en esta guerra contra los alemanes? Perdió dos islas muy importantes llamadas Alsacia y Lorena. ¿Y las van a recuperar? Sí. Después las van a recuperar en la Primera Guerra Mundial. Después de que ganan en la Primera Guerra Mundial. Porque el grupo de Francia gana la Primera Guerra Mundial. Y los alemanes, ¿te acuerdas? Pierden. Así es, chicos. Entonces, les agradezco. Muchísimas gracias por su atención.